Chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy el profesor Vladimir Mendoza de Biología y vamos a ver el tema de ser vivo o características del ser vivo. Bien, recuerde que el ser vivo, para poder definirlo, conceptualizarlo, lo vamos a hacer en función de las características que presenta, ¿ya? Por ejemplo, si vemos las imágenes, vemos acá un tigre, una planta recién brotada, una plántula, un panda, una abeja, una flor, un bosque, y digamos algunos microorganismos. Todos ellos son catalogados como seres vivos porque comparten características en común. En primer lugar, que todos son materia altamente compleja y especializada. Entonces un ser vivo se puede definir como una porción de materia altamente compleja, altamente especializada, que es capaz de autoconservarse y evolucionar. ¿Qué significa autoconservarse? Quiere decir que pueden responder estímulos, pueden adaptarse a los cambios que hay en el medio y sobrevivir. Entonces vamos a hablar de las características de los seres vivos y la primera característica que vamos a notar es la organización compleja. ¿A qué se refiere? A que la materia viviente presenta tres niveles de organización: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. Y cada uno a su vez presenta subniveles de organización. Entonces, si vemos en esta imagen, el nivel químico está formado por átomos, los cuales se asocian formando enlaces químicos y originan moléculas, las cuales se siguen juntando y asociando y van a llegar a originar supramoléculas, como dice aquí, y las cuales se van a agregar, se van a juntar, se van a asociar y formarán a la célula. Entonces la célula representa el primer, digamos, subnivel biológico. La célula es la unidad de todo ser vivo, o decirlo de otra forma, todo ser vivo está formado por células, las cuales según su función se juntan, formarán tejidos, los cuales se juntan entre sí, forman órganos, los cuales se juntan y forman sistemas, y los cuales al juntarse formarán individuos. De esta manera vemos cómo la materia se va complejizando de menos a más, de lo químico a lo biológico, de lo simple a lo complejo, pero ahí no queda. Luego viene el nivel ecológico. ¿Y en qué consiste? Que conjunto de individuos de la misma especie se juntan y forman una población. Conjunto de poblaciones diferentes en un mismo lugar forman una comunidad. Las comunidades se juntan, todas las comunidades biológicas, y forman un ecosistema, los cuales al juntarlos en todo el mundo, en todo el planeta, van a formar la biosfera. Entonces, ¿qué será la biosfera? Es el máximo nivel de organización de los seres vivos, es el conjunto de comunidades de todo el planeta. Entonces, claramente vemos cómo la materia se ha ido complejizando, de lo químico a lo biológico y luego a lo ecológico, de lo atómico a lo celular y de lo celular a la organización máxima que es la biosfera. Esta es una característica inherente, propia, exclusiva de los seres vivos. No lo tiene otro tipo de materia. Primera característica entonces. Segunda característica es el metabolismo. El metabolismo viene a ser el conjunto de reacciones químicas que se dan en las células para poder mantener la vida. Son reacciones químicas dentro de la célula para mantener la vida. Y dos tipos de metabolismo de forma didáctica: el anabolismo y el catabolismo. ¿Qué significa anabolismo? Anabolismo es sinónimo de construcción, de formación, de elaboración de grandes moléculas a partir de moléculas simples. O sea, en el anabolismo se construyen grandes moléculas a partir de moléculas simples. Y para construir, para elaborar estas moléculas, se necesita energía. Por lo tanto, es un proceso endergónico. Recuerde eso. ¿Qué significa endergónico? Que utiliza energía para construir grandes moléculas. En cambio, el catabolismo es un proceso que es lo contrario al anabolismo. Si en el anabolismo se construyen, se elaboran, en el catabolismo se destruyen, se descomponen grandes moléculas para formar moléculas simples. En este proceso de descomposición, de degradación, se libera energía. Entonces ya no será un proceso endergónico, será más bien un proceso exergónico. Entonces, cuando libera energía es exergónico, cuando necesita energía es endergónico. Son procesos que se complementan.
Ahora, ejemplos de anabolismo, todo lo que tenga que ver con síntesis o elaboración de algo es anabolismo. La fotosíntesis, el crecimiento, el desarrollo, la síntesis de proteínas son ejemplos de anabolismo. Ejemplos de catabolismo, la respiración celular, el envejecimiento, por ejemplo. Pues ahí tenemos los conceptos básicos de metabolismo, una segunda característica de los seres vivos. La siguiente característica es la irritabilidad. ¿Qué significará irritabilidad? Es la capacidad del ser vivo para responder frente a estímulos determinados. Entonces, si lo clasificamos en plantas, vemos lo siguiente. Observe usted aquí, tenemos a una planta carnívora, mal llamada carnívora, una Venus atrapamosca. Mire, si usted observa en la hoja, se encuentra modificada, presente estos pequeños filamentos, no son dientes. La mosca ni bien siente, perdón, la hoja, ni bien se para aquí una mosca o un insecto, inmediatamente se cierra esa hoja atrapándolo. Esa es la respuesta. El estímulo es el insecto. La respuesta es el cierre de sus hojas. Ese tipo de respuesta se denomina nastia. Entonces, ¿qué cosa es la nastia? El movimiento de una parte de la planta en relación a un estímulo. Profe, ¿cómo se llama esta planta? Es la famosa Venus atrapamosca, o mal llamada carnívora. Tenemos ahí una respuesta. Otra más en plantas. Tenemos al fototropismo, mire. Si usted alumbra una planta por un costado, entonces ¿qué ocurre? Tanto el tallo como las hojas van a crecer en dirección de la luz. Esa respuesta de crecimiento hacia la luz se denomina fototropismo y es una respuesta también. Los tropismos son respuestas de crecimiento en orientación al estímulo. Ojo, esto es crecimiento. La nastia es movimiento. No hay que confundir. Y en animales, miren, acá tenemos, para que se vea un poco mejor, vamos a ampliar la imagen. ¿Qué es lo que vemos acá? Una bombilla, un foquito. Y cuando prendemos el foco a veces, hay polillas o insectos que van directamente hacia el foco. O viceversa. Encendemos el foco en la cocina en la noche, en la madrugada, y las cucarachas que están en el suelo van hacia sus escondites. O sea, como se puede dar cuenta, también hay respuesta en los animales. Profe, ¿cómo se llama esa respuesta de movimiento ante un estímulo en los animales? Se llama taxia. Entonces, la taxia es la respuesta de movimiento en dirección o en contra de un estímulo. En algunos libros va a encontrar el símbolo positivo o símbolo negativo. ¿Cuándo es una taxia positiva? Cuando la respuesta está en dirección del estímulo. ¿Cuándo es una taxia negativa? Cuando la respuesta está en dirección contraria al estímulo. Para ver algunos tipos de respuestas. Muy bien. La adaptación es una respuesta ya que se da frente a estímulos que están en el medio constantemente. Frente a estímulos que se encuentran en el medio y que van a condicionar la supervivencia de ese ser vivo. Entonces la adaptación viene a ser la modificación de un órgano en sí de toda la especie para sobrevivir al medio en el que se encuentra, ¿no? Tres tipos de adaptaciones hay: morfológicas, fisiológicas y etológicas. Las morfológicas implican la forma del animal. Por ejemplo, el tiburón tiene forma hidrodinámica, es angosto hacia los extremos, ancho hacia la zona central, lo que le permite desplazarse mucho más rápido en el agua. Mire la boca, tiene una boca ventral con unos dientes puntiagudos que le permiten atrapar mejor su presa, y presas grandes, puesto que la boca es muy grande. Una modificación o adaptación morfológica. Fisiológica, mire este cactus, el tallo es verde y presenta espinas. Las espinas son adaptaciones de las hojas, o sea, las espinas del cactus en realidad son sus hojas. ¿Y para qué se han modificado así? Porque estas espinas son como pequeños tubitos que las pocas veces que suele llover en el desierto, estos tubos que hay internamente canalizan el agua hacia el interior del tallo. Profe, ¿cómo hace fotosíntesis esta planta si las hojas son espinas? Si usted observa, el color del tallo es verde. ¿Por qué? Porque hay clorofila. Entonces en los cactus el tallo es quien hace fotosíntesis y las hojas son las que redireccionan el agua hacia la zona del tallo justamente. Modificación fisiológica. Y modificación etológica. Etológica que tiene que ver con la conducta o el comportamiento del animal. Vemos este oso, está hibernando, es una conducta de estos animales. Los osos pardos, suelen hibernar durante el invierno. ¿Qué significa hibernar? Que duermen todo el invierno, porque las condiciones ambientales son muy adversas. Entonces el animal 3 meses, 90 días está durmiendo
y de esa manera pues sobrevive. Vemos ahí ese tipo de adaptaciones que hemos mencionado. La siguiente característica es la homeostasis. Homeostasis viene de equilibrio. O sea, cada vez que usted lea la palabra homeostasis se refiere al equilibrio. ¿Qué equilibrio? Equilibrio del medio interno con respecto al medio externo. O sea, es la capacidad que tiene el ser vivo de mantener su medio interno equilibrado, constante. Eso es la homeostasis. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, solemos abrigarnos más y tiritamos de frío. Al tiritar de frío, los músculos se contraen involuntariamente, generando calor. El calor suficiente para evitar que nuestra temperatura descienda. Y caso contrario, cuando hace mucho calor, sudamos. Al sudar, el agua que sale de las glándulas sudoríparas, esa agua tiene y proviene de la sangre que está llevando el calor interno. O sea, al salir el agua en el sudor, hace que el calor interno se vaporice, generando o evitando que nuestra temperatura aumente. Conclusión, ¿qué es la homeostasis? Un proceso, un conjunto de mecanismos que procuran mantener nuestro medio interno constante, aun a pesar de que el medio externo cambie. Eso es la homeostasis. Siguiente. Hablemos de la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es la capacidad que tienen los seres vivos para tener descendencia, para tener hijos, y de esta manera perpetuar la especie, o sea, evitar que la especie se extinga. Hay dos tipos de reproducción asexual y reproducción sexual. En la asexual hay un solo progenitor. En la reproducción asexual los descendientes son idénticos a ese progenitor. O sea, no hay variabilidad genética. Acá lo mencionamos. En cambio, en la reproducción sexual casi siempre hay dos progenitores. Se mezclan las células sexuales. Esa es la característica de la reproducción sexual, que hay una fusión de células sexuales. En caso de los animales, espermatozoides y ovocitos. Esa fusión de esos espermatozoides con los ovocitos hace que los hijos ya no sean idénticos a los progenitores. Por lo tanto, haya variabilidad genética. O sea, ahí tenemos los dos tipos de reproducción. Sigamos. Ahora hablemos de la evolución. La evolución es un proceso de cambios continuos de los seres vivos que permiten el surgimiento de nuevas especies a través del tiempo. ¿Cómo así? Es que los seres vivos se van a ir adaptando a los cambios del medio y producto de esas adaptaciones van a modificar su cuerpo, van a modificar sus conductas y eso va a generar la aparición de nuevas especies. Un dato curioso que ve aquí, por ejemplo, el hipopótamo y la ballena son muy cercanos, prácticamente son primos. ¿Por qué? Porque provienen de un ancestro en común de hace 55 millones de años. ¿Cómo se ha descubierto esto? ¿Cómo se ha logrado llegar a esta conclusión? Observando los diferentes esqueletos de los fósiles que se han ido encontrando. O sea, la evolución es un proceso de cambios continuos en los seres vivos que permiten la aparición de nuevas especies. Bueno, chicos, hasta ahí con la parte teórica. En el siguiente video vamos a hablar de la práctica dirigida. Nos vemos en el siguiente video.